activar un minutito nuestra cámara para que nos podamos ver y conocer en la distancia. Sé que muchos nos siguen de otros departamentos y algunos quizás acá de la ciudad de Santa Cruz, de donde yo me encuentro. Los licenciados, aquí tengo una pariente, parece la licenciada Rosario Yucra, Nathaniel, el licen Jorge, el licen Pablo, Agapito, la licen Elia Rosemary, el licen Percy Choque, la licen Olimpia, el licen Dancel. ¿Cómo está, licenciado Eric? Érico López, buenas noches. Qué gusto conocerlo. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Gracias Qué gusto igualmente. conocerlo. ¿Desde dónde nos sigue usted? Desde Tarija. Desde Tarija, muy bien. Ah, me alegra. Fíjese que estamos reduciendo las distancias virtualmente, ¿no? Para poder observarnos. Es el avance de la tecnología. Bien, Así muchas es, doctor. gracias, Lice. Y aquí tenemos ya otros colegas. Al cierre, por favor, todos nos vamos a mostrar. Es importante conocernos y reconocernos para así también entrar en un clima de confianza. Muchas gracias. Gracias, mi licenciado. Con el permiso de todos, entonces voy a pasar a compartir pantalla e iniciamos nuestro encuentro de hoy día, que es muy importante. Vamos a empezar entonces hablando, primeramente, quiero compartir la guía. No sé si ya está en el grupo de WhatsApp, de todas maneras va a estar en el grupo de WhatsApp y también se va a subir a la plataforma. Como ustedes saben, la monografía tiene una intención documental realizada por cada uno de ustedes y sobre todo es un trabajo de investigación que nos lleva a mostrar todos los módulos que hemos llevado en este diplomado. O sea, tenemos que demostrar esos contenidos que hemos adquirido, que se ha quedado en nosotros, en nuestro plano mental. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo más complicado en este espacio? Hablo con la experiencia misma y porque ya voy dictando en varias universidades y aquí también este módulo. Todos ustedes son excelentes profesionales en su área. Felicito porque eso se refleja en los trabajos de investigación. Pero nuestro trabajo está enfocado para maestros, está enfocado en un ámbito educativo, en un marco educativo, en una esfera educativa. Entonces, nuestro trabajo de investigación tiene que estar plasmado en el ámbito de la educación desde el título de la monografía. Muchas veces desde el título se aleja de lo que usted está llevando, que es la educación superior. Me llegan trabajos excelentes, pero enmarcados en clínicas, en hospitales o en palacios de justicia o en temas contables, alejados de la educación. No es esto una monografía solamente de nuestro perfil. Tienen que estar dos elementos: su perfil profesional y todo lo que es educación. Porque ustedes han llevado módulo 1, seguramente paradigmas, módulo 2 será didáctica, módulo 3 planificación, herramientas tecnológicas. Han ido llevando en cada módulo, han ido llevando ustedes diferentes insumos cognitivos que se tienen que plasmar en este escrito. Tienen que plasmarse esos conocimientos salidos desde ustedes como investigadores. ¿Sí? Ustedes son los actores principales de esta fase, de esta etapa, de este momento. Eso es imprescindible. Eso les voy a pedir, por favor, a tomarlo en cuenta, porque es una debilidad que se tiene, una debilidad muy fuerte que nosotros tenemos que superar. Bien, antes de continuar, ¿qué es lo difícil en este módulo? Poder investigar y expresar de manera escrita la investigación con una lógica de la investigación científica. La lógica inicia con un buen y correcto enunciado de un problema. Problema que tiene que estar observado con ojos de educador. Ojo con eso. Problema que tiene que estar observado con ojos de educador.
no solamente con ojos de médico, ojos de ingeniero, ojos de un odontólogo, ojos de psicólogo, sino de educador. Por ejemplo, si su investigación fuese deserción universitaria, usted va a hacer un recorrido de todos los factores de la deserción universitaria. Y no vaya a ser que toda la investigación se enfoque en la deserción por el factor económico. Claro que puede ser que sea determinante el factor económico, pero nosotros no vamos a hacer en una propuesta, no vamos a hacer ofertas laborales, no vamos a hacer inversión de dinero, no vamos a hacer préstamos o bonos, porque ese no es nuestro ámbito. Nuestro ámbito es educativo. Vamos a nombrar el factor económico, pero tenemos que centrarnos en otro factor. El factor será motivacional. ¿Por qué? Porque nosotros como educadores podemos manejar la motivación del estudiante. Cuando un estudiante se siente motivado, ¿qué sucede? Aunque haga familia a temprana edad, el estudiante ve la manera de cómo salir de la situación, dejar al niño o al bebé con alguien que le va a ayudar, trabajar en otro turno, pero tiene una motivación que hace que continúe estudiando. Y uno dice, ¿cómo hará que trabaja y estudia y está probando sus materias? Hay una voluntad, una motivación. Eso nosotros tenemos que trabajar. En el caso que fuese, estoy colocando un ejemplo de la deserción universitaria. Si ustedes ya están pensando algún problema, a su vez vamos pensando cuál sería la solución al problema. Y la solución tiene que ser en ámbito educativo, más no en otro, porque nuestro diplomado tiene un marco educativo, ¿sí? A la conclusión de nuestra clase, al azar voy a pedir que alguno de ustedes me pueda dar el nombre del problema que vendría a su mente. ¿Cuál creen que es el nombre del problema que vendría a su mente? Entonces voy a pedir que me manden eso, por favor. Voy a mandar también a la plataforma 2 recursos para poder, son unas planillitas para que usted pueda redactar un buen título, un buen problema y un buen objetivo. Para tener éxito en este módulo, simplemente tiene que hacer al pie de la letra lo que la investigación científica dice. Si nosotros vamos al médico y el médico nos receta 400 qué sé yo, mg de un ibuprofeno, no 600, esos 200, no somos precisos, ¿cierto? En el ámbito de la medicina se ve mucho la matemática, la precisión, cuánto pesa y cuánto se le debería diagnosticar. Sucede lo propio con la investigación científica de la monografía. Tenemos que ser rígidos. No es un espacio abierto, flexible en cuanto a las cantidades, en cuanto a la rigurosidad de la exigencia para que se llame una monografía científica. Por favor, tomemos en cuenta. Si dice 4 páginas, son 4. Si dice formulación del problema, eso vamos a ver luego, es una formulación, como la fórmula del agua, H2O. Son 2 moléculas, no son 5 moléculas. Entonces, tenemos que ser bien estrictos y rigurosos y exigentes con nosotros mismos, ¿sí? Bien, bajo ese parámetro vamos a dar inicio. Y aquí tenemos ya la estructura, voy a hacerlo un poquito más grande. Si alguno no puede asistir, tiene que verlo el video y tiene que leerlo esto a detalle. Y ustedes también, por favor, porque nosotros nos vamos a ajustar a lo que indica la norma. Claro que si ustedes buscan en el internet, en la web, van a encontrar bastante monografía. Y quizás esto se parece más a un trabajo de tesis de maestría. Y yo felicito a la universidad por aquello, porque tiene un grado de exigencia de calidad muy alto. No descansa en una monografía descriptiva, sino va más allá a una monografía científica. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista, que nos está exigiendo más y que tiene alto grado de exigencias en cuanto a la calidad. Bien, continuamos entonces. Nuestro trabajo tiene que ser, por favor, en hoja tamaño carta. Antes de empezar, yo le aconsejo, le pido
que usted coloque en su computador según el formato que dice. ¿Por qué? Porque las hojas se cuentan. Entonces, cuando trabajamos en otro tipo de letra, como que el calibre 10, cuando lo paso a la letra que corresponde, resulta que me sobra contenido. O si trabajo con un Times Roman y lo cambio a la letra, resulta que me falta contenido. Entonces, primero tenemos que programar todo nuestro archivo de Word como corresponde y posteriormente recién pasamos a escribir, ¿sí? La hoja tamaño carta, el interlineado 1.5 y la letra Arial 12. Y también programamos los márgenes. Una vez que hemos colocado nuestros márgenes inferior 2.5, izquierdo y derecho 3.5, recién pasamos a trabajar. Sí o sí tiene que estar la carátula al inicio. Tiene que estar la carátula porque desde la carátula se evalúa. Este trabajo de investigación es un requisito para la titulación. Al ser un requisito, tiene un tinte jurídico porque está dentro de las fotos, el color de la foto, y dice, no, el trabajo de investigación. Por lo tanto, no puede tener irregularidades. Todos los trabajos deben estar según formato, ¿sí? Entonces, la carátula también es revisada. Antes que pase, una vez que hemos concluido este trabajo de monografía de aquí 3 semanas, pasa a un revisor externo. Puede ser que usted entre todos los envíos logre aprobar el módulo. Seguro que sí, felicidades. Pero el revisor externo vuelve a revisar el trabajo. Y si yo le he sugerido que acomode la carátula, error recurrente es que ponen negrita donde no es, ponen tamaño de letra que no corresponde, y a veces por tema tiempo, tema laboral, estrés familiar, qué sé yo, mandan así. Y el revisor externo revisa todo a detalle. Entonces, empecemos las cosas como tienen que ser según la normativa de nuestra universidad, ¿sí? La carátula, tenemos la institución, el título del trabajo. El título, ¿puedo cambiarlo mi título después? Sí, puede cambiarlo. Mande el título que está en su mente y en las correcciones, cuando le llega a usted las correcciones, me parece que le llega al correo, lea por favor la sugerencia. Personalmente a cada uno se les manda las sugerencias correspondientes. Este título, por favor, cambiemos. Hay unas palabras que están muy recurrentes, entonces se hacen las sugerencias. Por eso es que quiero que vaya desde la carátula. El nombre de los autores. ¿Por qué dice autores? Porque pueden ser 2. Ustedes pueden reunirse entre 2 licenciados y entre 2 pueden hacer el trabajo de investigación. No es necesario que lo hagan individualmente. La pregunta será, si yo soy odontólogo y mi colega que podría ser conmigo es ingeniero, ¿podemos hacer los 2 juntos? Sí, puede hacer un ingeniero con un odontólogo, pero tendrían que elegir qué espacio van a elegir. ¿Van a trabajar la educación superior en el campo de las ciencias de la salud en cuanto a odontología o van a trabajar ciencias exactas en cuanto a la ingeniería? Entonces, ustedes eligen, no serían los 2, pero sí pueden trabajar de esa manera. La fecha que se está realizando, ¿ya? Debe seguirse entonces el formato según el anexo en la carátula. Vamos a ver luego el anexo 2 de qué trata la carátula. Bien, aquí tenemos la carátula, la letra es Arial 18, no tiene negrita. Dirección de posgrado Arial 14, no tiene negrita. Diplomado en, y coloca a qué diplomado usted está postulando, ¿sí? Con Arial 13. Todo eso se corrige, todo eso se revisa. Fíjense, tiene nombre de tamaño de letra y nombre de la letra. Arial 18, dirección de posgrado Arial 14, diplomado en Arial 13. Luego viene nuestro logo. El título de su trabajo es lo único que va con negrita. El título de su trabajo. Este tiene Arial 14. Y luego colocamos trabajo de grado. Si son autores, colocaremos los 2 autores
Observen que no dice el tutor, no dice docente. Hay algunos que lo han seguido enviando con mi nombre, muchas gracias, en otros grupos, ¿no? Pero en este caso no, entonces no es necesario que lo coloque, no debe colocar en otras palabras. Y colocamos con el tamaño, obviamente que no será 2014, sino 2021. Ahora vamos a irnos al índice. Ustedes dirán, Lisen, pero el índice no, porque lo voy a hacer después, cuando concluya. Sí, pero puede ir colocando de lo que se trata, porque tenemos que ir contando las páginas y ya usted puede ir haciendo. La introducción. La introducción tiene 4 páginas. La introducción tiene 4 páginas. ¿Qué está dentro de la introducción? ¿Con qué voy a llenar mis 4 páginas? ¿Qué voy a escribir? ¿Por qué tiene 4 páginas? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué está con 4 páginas? Bien, va a colocar, como está aquí, dice inciso A. A veces cambian aquí, no colocan nada, colocan 3.1, colocan 4. Aquí no dice 4, no dice 3.1, dice inciso A. Y aquí colocan con mayúscula, breve presentación de la problemática. Aquí no está con mayúscula. Tal como se encuentra, mantengamos el formato, por favor. Entonces, colocaré inciso A, breve presentación de la problemática. Esta problemática va a permitir al lector familiarizarse, presenta el problema en su estado natural. ¿Cómo el problema está en su estado natural? Es cuando uno, la monografía inicia siendo descriptiva. Describo el problema. Aquí no está explicando el por qué, causas, consecuencias. ¿Sí? No está describiendo. Imaginemos que alguna casa en algún barrio está teniendo un incendio. Usted va a describir, en la casa se incendió, empezó ardiendo tal habitación, luego fue otra habitación, las personas salieron afuera, trataron de sacar todo. Usted está describiendo qué pasó. En ningún momento va a decir fue porque los niños o dejaron. Usted está describiendo. Eso es describir el problema. Algo importante. Tiene que describir el problema con ojos de educador. Con ojos de educador de educación superior. Cómo el problema se ve desde un punto de vista educativo, porque vamos a solucionar desde un punto de vista educativo, no la propuesta, sino el problema. Toda investigación, no importando de qué naturaleza, no importando cuál fuese, a qué ciencia pertenece, llámese ciencias duras, ciencias blandas, ciencias jurídicas, ciencias de la salud. Toda investigación tiene dos elementos que se llaman variables, las cuales salen de una hipótesis, que es el problema y el objetivo, llámese solución. Por ejemplo, si yo les pregunto algo que estamos viviendo todos a nivel mundial, nadie va a decir yo no sé. Tenemos el problema. ¿Cuál es el problema en la pandemia? ¿El COVID o la vacuna? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál es el problema? ¿El COVID o la vacuna? Por favor, podemos participar. Si no quieren mostrar, pero podemos hablar. O no están activados sus micrófonos. O en el chat. El COVID, dice Rosario. Muchas gracias. En el chat ya. El COVID, bien. ¿Cuál más sería el problema? Nadie más está, solamente está la licenciada Rosario. ¿Cuál es el problema? Elia nos dice la vacuna. El problema es la vacuna. A ver qué más nos dicen los demás. Weimar nos dice que es el COVID. Bien, licenciado Villegas. ¿Alguien más? ¿Cuál es el problema? El licenciado López nos dice el COVID. Alejandrina Cejas también nos dice el COVID. Olimpia también nos dice que es el COVID. Efectivamente, el problema que nos ha llevado a cambiar nuestra modalidad de atención en el plano educativo, a crear oficinas, a quedar cerrados quizás, tener temor del otro, porque el otro quizás me puede contagiar, cambiar un estilo de vida, una rutina,
ha sido llevarse tantas vidas de tantas personas importantes, queridas para cada uno de nosotros. Quizás todos hemos sido parte de ese dolor, si no ha sido algún familiar cercano, ha sido un amigo, un conocido, pero no creo que exista una persona que diga, hasta ahora no he escuchado que haya fallecido alguien que yo conozca. Me imagino que todos hemos sentido la pérdida de algún ser cercano, conocido, amigo, familia, no sé. Entonces, el problema es el COVID. Este problema es el COVID. El problema es el COVID. Para inventar la vacuna, que es la solución es la vacuna. Para prevenir, ni siquiera curar, prevenir. Para inventar la vacuna de prevención, se ha tenido ¿qué hacer? Se ha tenido que investigar la vacuna o se ha tenido que investigar qué es el COVID, cómo está compuesto, cuáles son sus elementos, todo sobre el COVID, el tiempo de vida. ¿Qué se ha investigado? ¿El COVID o la vacuna? A ver en el chat, por favor, si ustedes pueden opinar o qué dicen los demás. Vamos a ver. Se ha tenido que investigar el virus, el COVID, investigar el COVID, muy bien, la licenciada Elia, la licenciada Olimpia, el COVID, Licen Fernando, también el COVID, Licen Fuente, se investigó el virus, bien, el virus del COVID. Perfecto, muchas gracias. Se ha investigado eso, sí se ha investigado. Lo propio, vamos a nuestro ejemplo, estoy enseñando con analogía, van a disculpar. Breve presentación del problema. Ustedes van a presentar el problema. Si su trabajo es metodologías motivacionales, esa es la solución, por decir, la vacuna, y el problema es deserción universitaria. Usted aquí en el problema no me va a hablar de metodología, no va a hablar de la vacuna. ¿Cómo va a hablar de la vacuna si aquí dice presentación del problema? Tiene que hablar del problema. Ahí tiene que hablar del problema. Pero Licen en mi título habla de la solución. Hace muchos años atrás, 1990 creo, ustedes van a buscar trabajos en el internet, donde los trabajos de investigación empiezan con el problema, el título, deserción universitaria. Por decir, últimamente los trabajos no, los trabajos inician con la solución. Por ejemplo, estrategias motivacionales en la disminución de la deserción universitaria. Entonces empieza con lo positivo. De esa manera, ya la misma investigación y la misma forma de pensar del hombre ha estado cambiando. Ya no nos enfocamos desde el título en el problema, pero sí en el contenido del trabajo. Pero sí en el contenido del trabajo. Sí, eso es muy importante. Bien, aquí nos dice Darío, se estudió dónde se generó este virus, su epistemia. Todo problema tiene su epistemia, su origen. Por eso tenemos que hablar un poquito de los antecedentes. En la epistemología, su epistemia habla del origen, dónde nació. Entonces, si usted está agarrando un problema, un párrafo o 2 párrafos debería explicar el origen del problema. En la presentación del problema, se presenta el problema. Aquí está el problema. Lo presenta en su estado natural. Cuando digo en su estado natural, no estamos diciendo que esta sería la solución, que esta sería la otra solución, sino estamos explicando solamente el problema. Solamente el problema. Por favor, eso es lo complicado. Lo complicado es organizar esa información en nuestro plano mental, porque todo lo que usted va a escribir está en su mente. Todo lo que usted va, ahorita ya debe estar funcionando esas neuronas, está en su mente y tenemos que organizarlo y plasmarlo de esa manera organizada. Hoy en día la educación ha cambiado, no necesitamos memorizar tanto contenido. Sí, palabras específicas como por ejemplo la epistemología, ¿no? ¿Qué es la epistemología? O ¿qué es la oración, por ejemplo? Es un conjunto de palabras que tiene un sentido completo. Eso todos lo sabemos. Pero hoy en día, al haber tanta información teórica, documental especialmente, al alcance de todos
toca en esta sociedad, ya no vivimos en la sociedad del conocimiento, sino del aprendizaje. Organizar la teoría, organizar el conocimiento. Eso tenemos que hacer en la monografía. Organizar, ordenar. Como cuando en casa ordenamos los servicios que estén de lavar, los servicios limpios, la ropa de color, la ropa blanca, nos organizamos para hacer un trabajo. Organizar. Estamos en una época de organización para disminuir el caos teórico, porque hay de todo. Entonces, en eso estamos. En este espacio organizamos y solamente voy a explicar la teoría en función al problema. Nos concentramos en el problema. No deberíamos hablar de la solución. No puedo decir por decir el COVID y a decir la vacuna. ¿Cuál vacuna si no se ha inventado nada? Si estamos hablando del problema. Lo propio. Explica el problema. Si usted quiere cerrar un poquito, podría dar algunos lineamientos de decir si es deserción universitaria. Cuando un estudiante se encuentra bien motivado, interna y externamente, intrínseca y extrínsecamente, da continuidad a su proceso de formación. Ya está aperturando a unas estrategias motivacionales, por ejemplo. Pero no estamos hablando en todo el documento de este punto, inciso A, de la solución, sino el problema. En el inciso B, argumentación de su importancia teórica y práctica. Algunos van a encontrar en algunos trabajos monográficos, y también le voy a enviar yo al grupo de WhatsApp, van a encontrarlo con el nombre de justificación. Claro, eso es la importancia de algo, es justificar la existencia. Lo van a encontrar con justificación. ¿Qué es lo mismo? Es la explicación de la importancia. ¿Por qué es importante este estudio? Para ello debe tener dos elementos, la pertinencia y la conveniencia. O sea, este trabajo es pertinente, se puede realizar. ¿Pertinente a qué? A un plano educativo. No me puedo salir del marco educativo. Esto nos va a llevar quizás un poquito el pensar. Ahora alguien me dirá, dicen, pero yo no soy docente. Quizás nadie lo es del grupo o quizás todos lo son, porque el fin por el cual estamos llevando este módulo es para regentar la docencia, administrar la docencia en educación superior, o quizás algunos lo son. Si no lo somos todavía, entonces no se preocupen, tenemos que relacionarnos, tenemos siempre personas conocidas. Y una manera de ingresar también a estos espacios laborales es el relacionamiento. Entonces, tenemos que buscar cómo relacionarnos. Las encuestas, entrevistas que usted va a realizar, obviamente lo va a hacer vía virtual, pero ya vayan pensando en aquello también, ¿sí? Luego, dentro del inciso B, sin ningún inciso interno, simplemente con negrita, dice importancia teórica. Aquí tenemos que explicar por qué es importante esta teoría. Porque estamos analizando un problema que necesita una solución. Si hablamos para eso, para explicar esa importancia, tenemos que leer bastante del problema. Por ejemplo, la deserción universitaria, estoy agarrando eso de ejemplo en este momento. Es importante porque el Estado, cuando es una educación pública, pierde bastante dinero, llega a invertir grandes cantidades en un futuro profesional. Y al existir un corte académico, hay pérdidas económicas, pérdidas de un futuro profesional, pérdidas en cuanto a una existencia quizás asegurar una vida profesional con una vida estable, podemos decir, módica económicamente, y al frustrar esa formación de un profesional, estamos llegando a una incertidumbre. Entonces, esta importancia teórica está porque la propuesta aquí ya puede decir que las metodologías motivacionales van a disminuir la deserción, la teoría que se va a crear, la propuesta que usted está haciendo. Aquí en el inciso B ya puede hablar de la vacuna. Decir que la vacuna va a prevenir las enfermedades,
que nos va a llevar a una vida con mayor confianza. Entonces, en este caso educativo, ya podemos hablar de las bondades de nuestra futura propuesta, pero iniciando de por qué es importante analizar este problema, porque vamos a disminuir esa pérdida económica si es deserción, esa pérdida, esa frustración que a veces lo lleva al ser humano a situaciones complejas que nunca puede superar quizás. Hay personas mayores que envejecen con esa frustración de decir, yo quería tener esta profesión y no lo tuve por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, explicar en realidad por qué es importante su investigación. La importancia práctica. En este punto nosotros tenemos que redactar ese aporte valioso que nosotros estamos dando para solucionar este problema. Quizás aquí me voy a quedar un poquito como que no sé qué voy a escribir, pero tiene que pensar ya en su propuesta. A ver, ¿qué voy a proponer? Voy a proponer metodologías motivacionales. Voy a proponer algo práctico que va a llevar a dar a la persona seguridad. Porque una persona hace una deserción o un abandono, que no es lo mismo, porque está inseguro, no está seguro si va a llevar esa carrera o no, no está seguro si lo va a terminar o no, no está seguro si va a trabajar o no, no está seguro de nada, porque si estuviera seguro, él dice, yo tengo que terminar esto porque me va a dar una seguridad, una estabilidad económica, una estabilidad laboral, una estabilidad familiar, porque esto es lo que me apasiona, lo que me gusta, pero no hay una seguridad ni siquiera vocacional. Entonces, con su estrategia, usted estaría generando seguridad en el estudiante. Pero para yo decir eso, tengo que leer bien el problema, darme cuenta que el problema nace desde un ámbito de inseguridad. ¿Se entiende? Tenemos que profundizar qué es el problema. Así como para poder inventar la vacuna se ha profundizado, como decía ahí el licenciado, desde un inicio, qué es el COVID, cuándo nace, qué los virus, todo. Y ante ese dominio del problema, recién podemos plasmar soluciones reales y sustentables. Lo propio sucede aquí. Tiene que haber un dominio del problema, por lo menos desde el plano teórico, documental, que hay bastante información en el Internet. Este espacio es para leer y escribir bastante. El inciso C, seguimos en la introducción. En el inciso C lo que colocamos es el planteamiento del problema. Planteamos el problema. Aquí, ¿qué es plantear? Fíjense que anteriormente teníamos breve presentación, como cuando viene alguien y te presento aquí a Jorge, él estudia tal cosa, presentar. Pero en este caso dice plantear. ¿Qué es plantear? Ya da usted su argumento, usted ya explica. Pasamos de una investigación descriptiva, de describir el problema, vámonos al ejemplo del incendio, que estábamos describiendo porque hemos visto cómo se incendió, y aquí en el planteamiento ya usted puede explicar y decir, es que siempre dejan el foco encendido, no tienen buena conexión eléctrica, cada vez en esa casa se cortaba la luz, se escuchaba que el térmico estaba inestable, qué sé yo. Usted ya explica ciertas causas, ciertas consecuencias en este planteamiento del problema. Ya es profundizar el problema. En este caso, en la situación problemática, usted ya dice dónde se encuentra el problema. Por eso aquí indica contextualización. ¿Dónde está? Tengo que explicar el contexto. Se encuentra en la Universidad Siglo XX, en la ciudad de Potosí, en el semestre tanto, en la materia tanto. Esta es una monografía. No podemos hacer deserción universitaria en la carrera de medicina. Perfecto. Agarre un semestre. Ya, tercer semestre, que es el punto más débil. Del tercer semestre, si es semestralizado, en caso anualizado, bueno, un año, ¿no? Agarre una materia. Es como cuando nos hacemos un análisis de sangre, no nos tienen que extraer toda nuestra sangre para decir cómo nos encontramos. Se saca una pequeña muestra y ya se determina. Lo propio aquí, para determinar que existen problemas, puede ser de manejo de estrategias virtuales, no es necesario que
que haga la encuesta a los 60 docentes de una carrera. Para eso voy a agarrar solo un semestre y solo una, puede ser un semestre, una o dos materias, o solo una materia. Ya me da los indicios de cómo se está manejando eso. Entonces, contextualizamos dónde queda ubicado. Eso es importante que vamos anotando. La infraestructura, el tipo de unidad, los niveles que atiende, la composición, los indicadores económicos y otros. Es describirlo, pero no describir el objeto solamente, sino describir el problema desde ese punto de vista. Describo el lugar, pero desde un punto de vista del problema que usted debe estar ya en este momento pensando, me imagino yo. ¿Sí? Bien, vamos a continuar entonces. Luego tenemos, esta es una aclaración, esto obviamente no se escribe en el trabajo, simplemente a usted le está aclarando, ¿sí? Ahora pasamos a las preguntas científicas. Algunos licenciados, yo no sé por qué no colocan la pregunta científica en el trabajo. Le está faltando ese punto cuando solemos dar este módulo. Tenemos que desarrollar cada punto. Aquí dice pregunta científica. Por ejemplo, una vez que se ha descrito el problema, se ha explicado el problema, sí o sí uno se pregunta algo, ¿no? ¿Y cómo solucionar este problema del COVID? Al final cierro con una pregunta. Si usted llegó a casa y estuvo todo el día afuera, llega al mediodía y escucha ciertos ruidos, no sé, y te voy a preguntar, hijos, ¿almorzaron? Con una pregunta. Su situación, usted quiere saber el problema porque usted mismo es parte del problema, usted está notando el problema. Usted, ¿almorzaron? ¿Quién cocinó? ¿No cocinaron? Entonces son preguntas. ¿Y por qué no almorzaron? ¿Y por qué no cocinaron? ¿Por qué no fueron a comprar? Entonces, nacen preguntas al problema que yo estoy evidenciando. Lo propio con el COVID. ¿Cómo se podrá solucionar esta situación? ¿Cuándo volveremos a aquella normalidad que extraño? ¿De qué manera podemos nosotros volver a reunirnos como familia sin ese temor? Entonces surgen preguntas, pero la pregunta no surge a la primera, surge después de analizar bien el problema para que la pregunta esté bien estructurada. En otros trabajos se llama formulación de la pregunta, porque la pregunta también es una fórmula, así como el objetivo. Yo le voy a en unos minutos pasar la disertación en una diapositiva para que ustedes lo tengan. ¿Qué es el problema? ¿Cuándo se manifiesta el problema? ¿Cuándo se manifiesta? Los niños no almorzaron. ¿Cuándo? Al mediodía. Los estudiantes presentan deserción universitaria. ¿Cuándo presentan esa deserción? Los estudiantes presentan bajo rendimiento académico. ¿Cuándo? En el proceso formativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde se presenta ese problema? Ese problema se presenta en la materia de didáctica en valores, por ejemplo. Se presenta en esta materia. En el semestre tanto. O teoría de valores, que es una materia de contaduría pública. Se presenta en la materia de teoría de valores. Entonces, los estudiantes presentan desinterés, desmotivación. ¿Cuándo presentan eso? En el desarrollo de las clases. ¿Dónde? ¿Dónde? En el desarrollo de la clase, en la materia de teoría de valores del semestre cuarto, me parece, de la carrera de contaduría pública. Entonces, de esa manera, tiene que estar formulado el problema. A detalle, ¿sí? Por favor. Aquí dice, ¿ves? Formulación de las preguntas científicas. No son cualquier tipo de preguntas. No, son preguntas científicas porque estamos redactando una monografía científica.
En este momento solamente estamos analizando, yo me gustaría decirles, por favor, léanlo, pero yo sé que por tema tiempo, tema familiar, que ustedes están en una etapa muy complicada, todos son profesionales, la mayoría debe tener familia, me imagino yo, tienen responsabilidades laborales, exigencias laborales, y también tienen responsabilidades académicas que ustedes están adquiriendo. Los felicito por aquello, por no quedarse con lo excelentes profesionales que son, sino avanzar y tomar este diplomado. Entonces, deben estar con el tiempo muy medido, y si es que van a poder leerlo, y si es que van a resultar algunas dudas. Entonces, es por eso que estamos haciendo una lectura rápida de esta orientación. Pero yo sé que ustedes van a volver a leerlo 1, 2, 3, 4 veces, las veces que sea necesario, para poder entender. No puedo escribir sin entender para qué voy a escribir. Eso es importante. Un buen escritor, antes de agarrar la pluma en una hoja en blanco, tiene que preguntarse, ¿para qué voy a escribir? ¿Para quién voy a escribir? ¿Por qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? Para sacar mi titulación de diplomado en educación. Ah, tengo que escribir de educación. ¿Y de qué voy a escribir? De educación, de un problema. ¿Por qué? Porque quiero solucionar, por lo menos en un plano teórico. Aquí nadie va a implementar nada porque esto no se implementa, no se aplica, es teórico, es teoría, la propuesta es teoría, todo es teórico, ¿sí? No me va a colocar en los verbos implementar, porque usted no va a implementar nada. No es una tesis de maestría, tampoco es una tesis doctoral, simplemente es un trabajo monográfico de investigación, que sí es exigente mucho en cuanto a lo teórico también. Que sí vamos a aplicar instrumentos, sí, vamos a aplicar instrumentos de investigación como la encuesta, la entrevista, con la técnica del cuestionario, por decir. Pero de ahí no pasamos, ¿sí? Entonces pasamos ahora a los objetivos. Luego vamos a explicar los objetivos. También el objetivo es la formulación del objetivo. Recordemos, ustedes habrán llevado quizás en el módulo 2, 3, en didáctica o en estrategia, que se formula un objetivo preguntándonos qué se va a investigar, qué se va a hacer, cómo se va a hacer. El conector es mediante o a través. Y luego, ¿para qué va a hacer eso? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver todos si pueden escribirme al chat. ¿Para qué se está implementando la vacuna? Perdón, claro que sí, ¿para qué? Nuestro objetivo es inventar una vacuna y bla, bla, bla. ¿Para qué? ¿Para qué se ha inventado, se quiere inventar una vacuna? ¿Para qué? A ver, en el chat, por favor, si podemos participar, les voy a agradecer. Estamos esperando que escribamos en el chat. Estoy aquí para inmunizar nuestro cuerpo. Muy bien, el licenciado José Fernández. Para inmunizar. Bien. ¿Para qué se está inventando la vacuna? Así, en palabras simples. ¿Qué dicen los demás? Solo José Fernández. Miriam nos dice para reducir los casos de COVID, para evitar la propagación de esta enfermedad. Excelente, dicen Darío, muy bien. Darío también nos dice para prevenir la enfermedad. Rosario nos dice para evitar el contagio. Elia Rosemary nos dice para darnos una protección. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Efectivamente así es, para evitar el COVID. ¿Cuál es el problema? El problema es el COVID. Entonces, ¿para qué el objetivo? Para solucionar el problema. Recordemos los elementos del objetivo. ¿Qué vamos a hacer? Inventar una vacuna.
¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante un estudio documental, teórico y la aplicación de encuestas y entrevistas. ¿Para qué voy a hacer eso? Para disminuir los contagios de COVID, para evitar los contagios del COVID. Es para solucionar el problema. Esos 3 elementos básicos deben estar en un objetivo. Claro que el cuarto es dónde. ¿Dónde va a solucionar el problema? En la carrera tanto, del semestre tanto. Con eso queda genial, ¿sí? El objetivo no es que ustedes me colocan inventar la vacuna. Eso es una tarea o una actividad, mas no es un objetivo. Un objetivo tiene el qué, el cómo y el para qué. Tanto el objetivo general como el objetivo específico. E inicia con un verbo. Somos exigentes con eso, por favor. Bien, lo correcto es que hay una pregunta general para el objetivo general y preguntas específicas que van con relación a los objetivos específicos. Esa es la lógica de la investigación científica. La pregunta general, ¿cómo disminuir los contagios del COVID? El objetivo general será inventar una vacuna mediante un estudio teórico documental a través de la aplicación de instrumentos de investigación para disminuir el contagio, para resolver el problema. Tienen que estar los 3 elementos para que se llame objetivo. Si no, puede llamarse actividad, puede llamarse tarea, mas no es un objetivo, ¿sí? Los objetivos específicos, al decir objetivo, también tiene el qué, el cómo y el para qué. Hasta aquí, estimados licenciados, ustedes van a trabajar la primera semana. Solamente me van a trabajar 4 páginas. 4 páginas, nada más. Esas 4 páginas es el corazón de nuestra investigación. En esas 4 páginas está toda la investigación y puede ser una investigación para una maestría, puede ser una investigación para una especialidad, puede llegar a ser una investigación para un doctorado, siempre y cuando esté bien formulado, que esté bien organizada, no solo las ideas, sino las teorías, porque aquí no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que es. Cuando digo lo que es, usted aquí en la argumentación teórica puede respaldarse con algún autor. Si usted va a decir, su tema es aprendizaje significativo en entornos virtuales. Entonces, usted, obviamente, al hablar de la importancia teórica, pues va a hablar de Hausbell, porque es el padre del aprendizaje significativo. Y obviamente aquí va a tener usted su referencia bibliográfica, va a colocar a Hausbell. O sea, eso es inevitable, digamos. Entonces, en la argumentación o también en el problema, es como cuando usted escribe el problema, vámonos al problema del COVID, y estoy explicando el problema, pero no lo va a explicar de lo que usted sabe nomás. ¿Qué voy a hacer? Según la OMS, indica de que existen ya tantos enfermos de contagio. Entonces, usted agarra un respaldo. Un respaldo es quienes vienen conmigo. En este caso, ¿quiénes van a venir con usted a presentar el problema? ¿Quién va a venir con usted a argumentar la importancia del problema? A mostrar su importancia teórica, su importancia práctica. ¿Con quién usted va a sustentar? Obviamente tiene que ser con algún pedagogo, puede ser Piaget, Hausbell, Vygotsky, Álvarez, Díaz Barriga, o cualquier Guerrero, o Novak, cualquier autor que usted conozca, que usted esté leyendo sobre el problema. Mejor si coloca algún autor. Eso indica, porque la monografía es un estudio monográfico de un tema específico, que es el problema, y damos un aporte a una solución. Entonces, si usted no coloca ningún autor, se puede pensar que es plagio, porque difícilmente todo va a salir de uno mismo. Sí o sí hay algunas referencias, aunque como parafraseo. Entonces, tenemos que mencionarlo. Por ejemplo,
David Hausbell, el padre del aprendizaje significativo, nos habla de las 3 zonas de desarrollo. La zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo real y zona de desarrollo potencial. No lo dice Delia, lo dice Hausbell. Y yo he dicho, según Hausbell, ya lo estoy nombrando. Y tengo ese respaldo. Y lo que yo acabo de decir, ustedes me creen, y si no me creen, lo van a buscar en este momento o más tarde en la web y van a decir, ah, verdad, de eso trata Hausbell. Entonces, de eso se trata. De que podamos nosotros respaldarnos con algún autor, sí, con las normas APA. ¿Ok? Bien, solamente eso, estimados licenciados, solo son 4 páginas. El nivel de sistematización de las ideas es muy importante. Para la subsiguiente semana, vamos a hacer una lectura rapidita. Tenemos todo lo que es el marco teórico con las variables. Y para nuestra tercera semana, tenemos los resultados. Ojo, el marco teórico solo son por 5 páginas de los 2 elementos, el problema y la solución, el COVID y la vacuna, si usted quiere, solo los 2. Eso, ¿dónde nace? En esta primera semana. Y nuestra última semana consta de 6 páginas que son los resultados, porque usted va a aplicar instrumentos, tales como la encuesta o la entrevista. Entonces, usted va a aplicar esos instrumentos, ¿sí? Y luego tenemos los métodos. Y aquí usted describe a través de algún autor, hace la descripción de qué se llama un método teórico, un método deductivo, un método inductivo, y colocamos en ese momento el método analítico, el sintético. Eso estoy utilizando, licenciada, si usted al deducir el problema, usted explica el problema y lo deduce y lo enuncia en términos de pregunta. Usted está aplicando el método inductivo, deductivo, sí está aplicando. Quizás no dice, no, voy a aplicar el método deductivo para enunciar el problema. Eso está implícito. Es un proceso mental suyo ya. Pero tenemos que colocar. Eso vamos a explicar a más detalle posteriormente, ¿ok? Ahora nos vamos a concentrar simplemente en nuestra primera semana, pero es bueno que ustedes vean hacia dónde apunta la investigación. Ahí tenemos entonces, y luego la presentación de resultados. En la presentación de resultados tenemos que hacer los gráficos que corresponden, ya sea gráficos de torta o de barras, para que vayan pensando también en aquello. Y la propuesta son 4 páginas. Entonces, a veces cuando abordamos este espacio de la propuesta, nos damos cuenta que nuestro trabajo no va, porque la propuesta, no sé qué voy a proponer. Hay algunos que dicen, voy a trabajar calidad educativa. Muchos quieren trabajar calidad educativa. Yo les pregunto, calidad educativa, a ver, todos me van a participar. ¿Es COVID o es vacuna? Con nuestro ejemplo, quiero decirle, ¿es problema o es solución? El término calidad educativa. ¿Qué dicen ustedes? A ver, participemos, por favor, no es por calificación. ¿Qué será el tema? Algunos me escriben y en otros contextos universitarios también me dicen, Licendelia, yo voy a trabajar calidad educativa. Ya, calidad educativa. ¿Es el problema o es su propuesta? ¿Qué es? ¿Es el COVID o es la vacuna? A ver, participamos. Bien, el licenciado Rolly, felicito, es solución. Y Rosario Yucra también nos dice vacuna, solución. Janet nos dicen es el problema la calidad educativa. Miriam nos dice que es la solución. Ya, perfecto. Muchas gracias por la participación. Entonces, ¿qué sería calidad educativa? Es la solución. ¿Cuál es el problema? El problema son la cantidad de, no quiero decir negligencia, no quiero decir errores, debilidades en el perfil profesional, debilidades en la formación. Como hay debilidades en la formación del bachillerato, hay debilidades en la formación profesional, eso es porque la calidad educativa está deficiente, ¿cierto? Ahora, ¿cómo? Es un campo tan amplio, ¿cómo quiere mejorar la calidad educativa? ¿Se dan cuenta que es
muy amplio. La calidad tiene sus fases, sus factores. Agarre uno. No trabaje temas muy amplios como calidad educativa, porque es un tema muy complejo de abordar y solamente tenemos 3 semanas para desarrollar el trabajo. ¿Sí? Tenemos solo 3 semanas. No intente inventar el mundo, porque el mundo ya está inventado. Intente analizar el mundo educativo, explicar por qué está este problema, proponer alternativas de solución teórica documentales. Sí, a veces en lo sencillo está lo que es decirle la innovación, la novedad y también para que usted pueda concluir con éxito. La conclusión son 3 páginas, no son 2, no son 4, no son 2 páginas y media. Quien les habla cuenta las páginas y los revisores responsables también las cuentan. ¿Sí? ¿Qué cosa voy a escribir en 3 páginas? Me dicen muchas veces. Desde el problema, todo el recorrido de su trabajo monográfico entra en la conclusión. Concluye su investigación. Obviamente que se concluye cada objetivo. Si usted tiene sus objetivos, va a concluir de qué manera ha hecho ese diagnóstico. Diagnosticar la situación real de las estrategias que utilizan los docentes mediante la encuesta para determinar las técnicas en entornos virtuales. Entonces, ¿en qué está concluyendo? Se logró diagnosticar las estrategias que utilizan los maestros. Ellas son aprendizaje basado en problemas, aprendizaje estudio de casos, pero muchos realizan estrategias clásicas, reiterativas, solamente explicativas. Entonces, es concluir cada objetivo general y específico. Luego concluye cómo ha aplicado sus instrumentos, concluye cómo ha ido desarrollando toda la investigación, cómo ha hecho la propuesta. En las recomendaciones es una sola página. Las recomendaciones es una página y las referencias bibliográficas 3. Eso quiere decir que tenemos que leer bastante. Les voy a mandar al grupo de WhatsApp algunos ejemplos para que ustedes los sigan, algunos trabajos también, para que tengan una idea más pertinente de qué se trata. Quizás algunos han salido de la universidad por excelencia o con otros, bajo otras modalidades de graduación, y muchos me indican a veces que nunca ellos han hecho este tipo de trabajo de investigación. Yo les creo y yo les entiendo. Y nos crea conflicto. En cambio, otros sí, ya esto es algo más de su quehacer. Perfecto. Aquí tenemos que atender a todos en la diversidad, ¿sí? Bien, yo voy a darles mi número luego. Tengo todavía una hora, gracias a Dios. Y para que ustedes me puedan mandar el título de su trabajo, lo que están avanzando. Prefiero que me pregunten antes de enviar a la plataforma y que llegue un trabajo ya de más calidad a la plataforma, porque igual al final lo tengo que revisar. Entonces, no me molesta acompañarlos en el proceso. Para eso estamos. Bien, ya con eso damos parte a nuestra segunda parte del trabajo de esta noche. Entonces, vamos a ver lo que es la monografía. Como habíamos visto, la monografía es un estudio de una ciencia. En este caso nos vamos a centrar en la ciencia. Me gustaría que todos incluso hagan de la ciencia la didáctica. Ustedes saben que la didáctica ya no es un arte. Nace como arte, pero ahora ya se considera una ciencia, ¿no? Que tiene como objeto de estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en una ciencia relacionado con el plano educativo. Ustedes saben que existe una gran cantidad de información que van a consultar con seguridad, como ustedes ven aquí en la imagen, para poder hacer su monografía. Entonces, ¿qué es lo complicado si la información ya está ahí? Que usted tiene que saber seleccionar. Primer objetivo, se dan cuenta, ahí tengo que analizar las diferentes, o determinar, si quiere, las diferentes teorías
sobre la deserción universitaria o sobre el bajo rendimiento. No sé cuál será el problema que quiera abordar usted. Entonces usted tiene que ver la calidad científica. Esto es un comentario de Facebook, es un libro, puede ser un libro, puede ser una revista, puede ser cualquier información confiable, puede ser un video, claro, puede ser un video de una disertación de la UNESCO, puede sacar también si va a trabajar temas como entornos virtuales. La UNESCO tiene bastante información actualizada, incluso de este año. Hay información sobre cómo se está abordando la educación con la modalidad virtual. Tiene que usted ver que sea relevante, que sea verídica la información y que esté actualizada. En su epistemi podrá colocar alguna bibliografía de 1990, 94 o del constructivismo de 1970, pero luego tiene que recorrer y llegar a los últimos años, ¿no? Del 2006, 18, 19. Existe bastante libros o pueden ser artículos científicos, ¿ya? La monografía no consiste en copiar los párrafos, no, sino que usted lo va a seleccionar y lo va a redactar en tercera persona. ¿Cuáles son los logros de una monografía? Usted va a lograr determinar el problema. Hay tantos problemas, no se pierda. Si usted agarró el problema de metodología, continúe con metodología, no se pase a evaluación. Si usted está agarrando el problema de evaluación, continúe con evaluación, no se pase a metodología. No es lo mismo, ¿sí? Si usted va a agarrar, por ejemplo, un tema muy bonito y casi nadie lo trabaja, no sé por qué, el problema es la calificación. Me califican mal. Yo debería tener 90, 100. Me están calificando mal. Ese es el problema, la calificación. ¿Y la solución cuál sería? Los instrumentos de evaluación. Quizás el instrumento que le están aplicando es simplemente pruebas objetivas y como él tiene otras potencialidades, me voy a ir a los estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje, quizás tiene potencialidades en la oralidad y en una evaluación oral expositiva le iría mejor. Entonces el problema es la calificación y tenemos la solución que es los instrumentos de evaluación. ¿Me entienden? Eso no es metodología. Está en el campo de la valoración de los aprendizajes. En ese sentido me refiero. ¿Sí? Casi nadie escribe de evaluación, no sé por qué. Ese es realmente un tema muy bonito. Si alguien va a trabajar de evaluación, me dice, yo tengo bastante material sobre aquello. Y además que les aconsejo, porque ustedes ya colegas como docentes o como futuros docentes, todos tenemos que evaluar. Todos evaluamos, sea por la modalidad virtual, sea por la modalidad presencial, no podemos no evaluar, ¿no ve? No podemos evitar la evaluación. Y es algo que debe ser de nuestro dominio. Pero ya ustedes eligen el problema que quieren trabajar. Bien, en la monografía científica, entonces ya se ha dicho, trata de un tema científico de investigación, no un tema que usted cree que es importante, un tema científico. Por ejemplo, alguien hizo prevención de maltrato a la mujer con la ley 348 en la carrera, puede colocar cualquier carrera. En este caso era la carrera de ciencias jurídicas, derecho en el cuarto semestre, me parece. Entonces, la propuesta era prevenir a través de seminarios y talleres la violencia, capacitando y concientizando con la ley 348. Para eso, en su propuesta tenía psicólogos invitados, policías, abogados, jueces, y datos estadísticos de cómo está creciendo esta situación de la violencia. Tenía también a los invitados representantes de los valores espirituales, como ser un párroco, un cura, un anciano de la congregación, un pastor. Entonces, ¿y cómo lo hizo eso educativo? ¿Por qué? Porque lo trabajó en la universidad con los estudiantes. Hizo la prevención con los estudiantes.
para que la mujer pueda prevenir y el varón también. Entonces, si usted quiere agarrar eso, puede hacerlo. ¿Se da cuenta? Lo que tiene que hacer es en un contexto educativo. En un contexto educativo. Y la propuesta era educativa porque eran conferencias. Y la conferencia, los talleres, las capacitaciones son educativas. Tienen un plan, un tiempo, un objetivo o un plan de acción. Entonces, es educativo. Si usted quiere trabajar eso, lo puede hacer. Fíjense que nada que ver con la evaluación que yo les decía. Me pueden decir, licenciada, eso es extracurricular. Sí es extracurricular, pero pertenece al plano pedagógico educativo. Entonces, puede agarrar aquello también si es de su interés. Les doy como ejemplo, ¿sí? Bien, esto ya se ha explicado, los tipos de monografía. Nosotros estamos haciendo una monografía en primer instante de compilación, porque estamos compilando todas las teorías del objeto de estudio. Mi objeto de estudio, el COVID. Mi objeto de estudio, deserción universitaria. Y luego pasamos a una de investigación, porque tenemos que investigar. Más no es aplicativa, porque no se aplica, no es experimental, porque no se aplica. Salvo que alguien esté aplicando y quiera explicar cómo lo está aplicando y mejorar la aplicación. Entonces sería experimental o cuasi experimental, pero sería más complejo, mucho más complejo. Vamos a pasar a este punto. Les voy a pedir aquí, por favor, tomen un lapicero y un papel para que ahí anoten lo que viene a la mente. Dicen que es la primera idea y es la mejor, y por experiencia creo que sí. Entonces usted, bueno, yo me gusta manejar hojas de colores, como ustedes pueden ver. Entonces, lo primero, aquí estaba anotando los que participan, por cierto, siempre tomo en cuenta la participación. Entonces, usted anote lo que le viene a la mente. No lo indague mucho. ¿Qué problema le ha venido a su mente? Evaluación, deserción, rendimiento académico. De todas maneras, le voy a mandar un listado de posibles temas al grupo de WhatsApp, ¿sí? Porque quizás algunos es nuevo. Es como si a mí me hablaran de odontología, yo no sé nada, ni los nombres de las muelas, nada. Entonces, para mí sería algo nuevo, yo necesito más ayuda. Quizás para algunos de ustedes es así. Así que le voy a mandar un listado al grupo de WhatsApp para que ustedes también de ahí ya vayan mejorando la idea. ¿Ya? Bien, entonces, el planteamiento del problema. Plantear el problema. Antes teníamos descripción. Descripción es más genérico, puedo respaldarme con un autor. En el planteamiento ya es más preciso. Usted explica las causas del problema y las consecuencias del problema. Si usted quiere, puede respaldarse, puede mandarlo, anexo, quizás algunos manejan muy bien un FODA, un espina pescado, un árbol de problemas. Puede, pero no es necesario. Pero si usted maneja una técnica para determinar el problema, puede hacerlo. No hay problema con aquello, ¿sí? En el planteamiento del problema, describo la realidad. La realidad del problema. No es tanto, bueno, sí un poco subjetivo, porque uno escribe lo que ve, lo que siente, ¿no? Y se plasma la personalidad del investigador. Yo me doy cuenta a veces cuando escribe una dama y una licenciada o un varón, porque las licenciadas siempre son más decorosas con su inscripción, ¿no? Más detallistas. Sin embargo, aunque posiblemente, y los varones en su escrito son más duros, puedo decir, más precisos quizás, ¿sí? Se ve también eso, se refleja la personalidad cuando estamos redactando, cuando describimos la realidad, y se ve cuando se copia también del internet. Entonces aquí la descripción, usted describe la realidad como problema. Hola María, dime. Como problema. ¿En qué situación se encuentra el problema? El problema que usted está eligiendo. ¿Qué elementos tienen que ver en ese problema? ¿Es la estrategia, es la evaluación, es la técnica? ¿Qué elementos tienen que ver en el problema? Esta diapositiva, si ustedes desean, se la pueden imprimir. Me gustaría que la lean a detalle las veces que sea necesario. Los que hacen este trabajo, pues les va muy bien, y los que no hacen esto, se nota,
porque no hay lógica en su escrito. El problema de investigación se enuncia como una fórmula. Se coloca el qué, por ejemplo, ¿de qué manera se podrá incrementar el rendimiento académico? ¿Cuál es el problema aquí? Rendimiento académico. ¿Cuándo se presenta ese problema de rendimiento académico? Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Dónde? ¿Dónde es ese problema? En el segundo semestre de la carrera de ofimática de la Universidad TAM. Formulación o problema de investigación. El problema siempre va con signos de interrogación. No es una afirmación y preinicia con una pregunta. ¿De qué? ¿Cómo? No cuándo, porque no me interesa la fecha que se originó el problema. ¿Por qué quizás? ¿O cuáles serán las mejores alternativas? ¿O cuáles serán los factores que influyen en la deserción universitaria durante el proceso formativo de la carrera de odontología? Ya. Bien, entonces para mí no es complicado porque esto lo hago siempre. Pero me ha llevado años para poder llegar a esto. Entonces tenemos que repasar. Utilicen la plantilla, por favor. Cópienlo a mano en una hoja y coloquen. No, bueno, ahí era rendimiento académico. Pero en lo mío, ¿qué es el problema? Ya, mi problema es baja, será deserción, será la calificación. Bien. ¿Y en qué materia lo voy a hacer? ¿En qué carrera lo voy a hacer? Tienen que estar todos estos elementos. Por favor. Bueno, yo quise profundizar un poco más aquí y he colocado el objeto de estudio. Se refiere a qué va a estudiar usted. En el problema que habíamos analizado se estudiaba el COVID. ¿No ves qué es el problema? Es para que usted se enfoque. Aquí estudia rendimiento académico, es decir, su problema. Luego viene el campo específico de acción, quiere decir la solución. En este caso que habíamos visto hoy fue la vacuna y en mi ejemplo es estrategias colaborativas. El objetivo. El objetivo de cualquier trabajo de investigación contiene ¿qué? Contiene la solución y el problema. Por ejemplo, y siempre inicia con un verbo. Aquí tenemos el verbo que es proponer, porque nuestros trabajos son propositivos. Proponer estrategias de aprendizaje colaborativo, eso voy a proponer, mediante actividades que potencien la interacción en grupo. Entonces ya estoy diciendo que mi propuesta va a ser actividades de interacción, pero para llegar a esta interacción he tenido que leer bastante que el rendimiento académico es porque el estudiante se siente aislado, no interactúa, se siente inseguro, no pregunta al profesor, no interactúa ni con los libros, ni con sus compañeros, ni con nada. Entonces es por eso su bajo rendimiento. Y si él interactuara con los demás, generaría seguridad y esa seguridad se reflejaría en un mejor rendimiento. Por eso es que mi propuesta se enfatiza en la interacción en grupo. Por eso es que la propuesta en este caso es aprendizaje colaborativo. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para solucionar el problema, para reducir el COVID, y copio lo que dice acá, rendimiento académico, para incrementar el rendimiento académico. Copia y pega prácticamente. De los estudiantes de la materia tanto. Fíjense, no es difícil. Esta hojita tienen que dominarlo. Porque, estimados colegas, en este espacio estamos elaborando un trabajo de investigación. Pero ustedes, como docentes, somos nosotros tutores de trabajo de investigación. Somos nosotros tribunales de trabajo de investigación. Para esto tenemos que dominar la lógica del trabajo de investigación. La intención de quien les habla no solamente es que ustedes desarrollen su monografía, sea individual o en grupos de 2, sino que haya un conocimiento y, ¿por qué no, un dominio de la lógica de la investigación que nace de un problema, un objetivo, una hipótesis, una propuesta?
Entonces, ese dominio lógico de la investigación científica. A eso yo quiero llegar. Y esta presentación le lleva a ese análisis. Por eso es que le pido, por favor, ustedes vuelvan a ver esta presentación para que lo comprendan mejor, ¿ok? Bueno, en nuestro trabajo monográfico no está la hipótesis como redacción así, pero sí están las variables, tanto la dependiente como la independiente. Estas variables, como ustedes saben, son extraídas de una hipótesis. Una variable será el problema, que es el COVID, y la otra variable será la vacuna. A mayor vacuna, mayor disminución del COVID. Una dependiente y una independiente. En este caso, nuestra hipótesis dice, las estrategias colaborativas, mi propuesta, en el proceso enseñanza-aprendizaje, donde, no se olviden eso, incrementan el rendimiento académico en los estudiantes de la carrera tanto. El conector que lo convierte en hipótesis está aquí, incrementará, favorecerá, desarrollará, por ejemplo, las estrategias emprendedoras, desarrollará las competencias específicas del estudiante en veterinaria, por decir. Mi problema son las competencias específicas y mi propuesta son estrategias emprendedoras. Entonces, así, tienen que estar los dos elementos. De esos dos elementos salen las variables, que una es el problema y la otra es la solución. Esos dos elementos es lo que en la próxima semana se conceptualiza. O sea que tiene que quedar claro, porque si no, ¿cómo va a conceptualizar si no está preciso? ¿Sí? Bien, continuamos entonces. La formulación del problema. Fórmula. La fórmula no se cambia, ¿no ve? La fórmula es la que es y solamente esa es. Eso nos dice la ciencia. La fórmula del agua, recuerden, H2O. No es H5O. Es dos moléculas, ¿sí? Entonces, la fórmula de la pregunta es ¿qué? ¿Cuál? ¿Qué estoy investigando? ¿Cuál estoy investigando? ¿Cuándo sucede este problema? ¿Cuándo? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el hospital cuando los estudiantes hacen su práctica, en la empresa YPFB cuando los estudiantes hacen su pasantía, no comprenden manual de funciones, o sea, ¿cuándo es el problema? ¿Y dónde es el problema? En el hospital, en el colegio, en la universidad, ¿dónde? Normalmente después en el proceso formativo, proceso de enseñanza-aprendizaje, en la materia tanto, en el semestre tanto, en la carrera tanto, ¿no ves? Bien, ahora formulamos el problema. ¿Qué o cuál? La pregunta puede ser, ¿de qué manera se podrá incrementar el rendimiento académico? Aquí usted escribe su problema. ¿Cuándo sucede este problema? Tiene que usted responder a cada pregunta. Voy a mandarle una planillita, un cuadrito al grupo de WhatsApp, para que ustedes también lo tengan como recurso cuando estén dando este módulo. Y ya les va a servir este recurso, ¿sí? Que les voy a mandar yo al grupo de WhatsApp una planillita en Word. Eso les va a ayudar a que no le falte ningún elemento. ¿Cuándo sucede el problema? O sea, ¿cuándo es que está el bajo rendimiento? Es obvio, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y dónde sucede? En el semestre tanto, la carrera tanto o la universidad tanto. Una vez que usted ya ha respondido a esas preguntas, copia la respuesta y coloca la pregunta recién. Y recién usted ha formulado su pregunta. Así como tiene sus moléculas de hidrógeno y de oxígeno y la junta y tiene su H2O, de la misma manera aquí. No lo haga si no está respondiendo las preguntas porque su pregunta no está completa. Y tiene que, en todas las preguntas debe ir así. Por favor, tomemos muy en cuenta las recomendaciones. ¿De qué manera se podrá incrementar el rendimiento académico durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en el segundo semestre de la carrera de ofimática? Fíjense que está el qué, el cuándo y el dónde. Ahora, para hacer un objetivo, tenemos que también nosotros formularnos las preguntas. ¿Qué se va a hacer? Solucionar el problema. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo va a solucionar?
¿Para qué va a ser? ¿Qué va a hacer? Pues va a hacer su trabajo de monografía, va a hacer una propuesta, proponer, ahí va a proponer su solución. Instrumentos de evaluación, proponer aula invertida, proponer metodologías emprendedoras, proponer una gestión de aula. Gestión de aula es que cómo gestiono el aula como docente. Es un tema muy bonito, casi nadie lo hace. ¿Qué va a proponer? ¿Sí? Hay también, hay pedagogías que no lo han desarrollado mucho, ¿no? También hay temas muy interesantes. Proponer el ABP, el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué va a proponer? O sea, proponer es la vacuna, proponer es la solución. ¿Cómo se va a poner en marcha? Mediante un estudio documental, teórico y la aplicación de encuestas y entrevistas. A través del conector es el mediante y el a través. ¿Para qué va a ser? Copia y pega para solucionar el problema. Debe ser de su dominio el problema y la solución, su propuesta. Debe ser parte de nuestro vocabulario a partir de hoy día. ¿Dónde y cuándo? ¿No? Delimitamos dónde, en qué universidad y cuándo, en qué año. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplito que les voy a pedir que lo revisen las veces que sea necesario para que enuncien bien su objetivo, tanto el general como los específicos. ¿Qué se va a hacer? Proponer estrategias de aprendizaje colaborativo. ¿No ve? Esa es mi propuesta, aprendizaje colaborativo. ¿Cómo se va a hacer? Mediante actividades que potencien la interacción en grupo, que viene a ser la propuesta. ¿Para qué lo va a hacer? Para disminuir el problema, para incrementar el rendimiento académico, que es resolver el problema. ¿Para quiénes? Los estudiantes del segundo semestre, la materia tanto y la carrera tanto. Y luego copio todas las respuestas y está estructurado mi objetivo, que dice proponer estrategias de aprendizaje colaborativo, eso es el qué, cómo, mediante actividades que potencien la interacción en el grupo. ¿Para qué hace eso? Para incrementar el rendimiento académico. Eso es un objetivo. Si usted no me coloca el cómo, el mediante es una acción. Es una acción o una tarea, más no un objetivo. Entonces, coloquemos todo a detalle, por favor. ¿Sí? Continuamos entonces. Bien, tenemos entonces el objetivo general que contiene qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué lo vamos a hacer. Otro ejemplo, dice, ¿qué vamos a hacer? Analizar el autismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante un estudio de investigación científica. ¿Para qué lo va a hacer? Para determinar estrategias de inclusión para los estudiantes en la ciudad de Santa Cruz. Aquí tenemos los objetivos específicos, también tienen el qué, el cómo y el para qué. Observen. ¿Qué vamos a hacer? Identificar las estrategias fundamentales del autismo. Va a identificar las estrategias fundamentales del autismo mediante la revisión documental. ¿Se dan cuenta? Porque va a valer todos los documentos habidos y por haber. Documental bibliográfico correspondientes a ese tema. ¿Para qué? Para conocer diversas conceptualizaciones hacia la inclusión de aula. Objetivo específico, otro, describir las diferentes formas de manifestación del autismo. Tiene que conocer cuáles son las formas del autismo. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante el estudio del autismo. ¿Para qué? Para identificar a los estudiantes que manifiestan autismo. Mi objetivo específico 3. ¿Qué vamos a hacer? Determinar las estrategias didácticas. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante el análisis de las adaptaciones curriculares. Ya estamos entrando a las adaptaciones. ¿Para qué lo va a hacer? Para determinar las estrategias más pertinentes a desarrollar. Entonces, fíjense que ningún objetivo se repite. Los verbos no se repiten. Hay tantos verbos que no podemos repetir. Lo primero que voy a hacer es identificar. Es como cuando, no sé si tienen algún bebé en casa o algún sobrinito, un niño pequeño que ya está empezando a leer y escribir. Y él identifica los colores, ¿sí? Rojo, amarillo cuando va por el micro, o identifica a papá, mamá. Lo primero que hace el proceso mental es identificar. Por eso en las preguntas también identifica, ¿no?
Identifica los colores de la bandera, rojo, amarillo y verde. Entonces, usted identifique las características de, sería nuestro primer verbo por lógica. Nuestro segundo verbo puede ser analizar, describir, caracterizar, que es ya profundizar más. Y el tercero va a ser determinar. Estas son las estrategias de inclusión. Estas son las estrategias emprendedoras. Entonces puedo colocar determinar, puedo colocar diseñar, que usted va a diseñar esas estrategias. No repita los verbos de colocar, determinar las características, determinar las formas de manifestación, determinar las estrategias. A veces me mandan así con el mismo verbo repetido. ¿Acaso va a ser lo mismo? No hay una categorización de los verbos. Por ejemplo, voy a limpiar mi casa. Primero voy a desempolvar. Será mi primer verbo. Mi segundo verbo será barrer. Y mi tercer verbo será trapear. Y mi verbo macro, objetivo general, era limpiar. ¿No ven? ¿Se dan cuenta? No voy a poner en el objetivo general limpiar, en el específico limpiar, otra vez limpiar, limpiar las paredes, limpiar los techos, limpiar. No. Tiene que especificarse lo propio con los objetivos. Me he ido a un ejemplo bien básico para que por favor se comprenda esta fase. No repitamos los verbos. Los verbos tienen sus categorías que ustedes habrán llevado, me imagino, y hay que recordar un poquito. La justificación, como les decía, viene a ser lo mismo que la importancia del problema de investigación. Y explico aquí por qué es importante, teóricamente y de manera práctica. Nuestros alcances de la investigación de cualquier monografía, ya se habla anteriormente, son descriptivo, explicativo. Quizás no estamos haciendo correlacional, porque, bueno, sí, estamos haciendo en muchos casos correlacional, porque estamos relacionando este problema con alguna alternativa de solución. Y aquí les envío un prontuario, puedo decir quizás de objetivos, fíjense, abstraer, analizar, aplicar, extraer, graficar, generalizar. Entonces tenemos bastantes verbos que ustedes tienen para poder tomar alguno de ellos, así que no sé cómo podemos repetir los verbos. Describir, clasificar, analizar, diferenciar, distinguir, revisar las diferentes teorías sobre, inferir, escoger, proponer, proyectar, diseñar, practicar, registrar, formular alternativas de solución, puede colocar, por ejemplo, organizar las diferentes teorías, aceptar, adoptar, tenemos más, reproducir, clasificar, comparar. Si usted va a analizar las ventajas de la educación virtual, puede comparar, ¿no? Comparar entre antes y el después, por ejemplo. El verbo está indicando qué va a hacer en la monografía, no después de la monografía. Es qué va a hacer en esas 30 hojas. Ojo, la monografía es de 30 a 50 páginas. Recuerdo que alguna vez tenía una que me mandaron de 80, que lo copiaron todo, era de una ley que estaba analizando, y me copiaron todas las leyes, prácticamente descargaron toda la ley, la 040 o la 04, creo. Y no se trata de eso. Usted como investigador tiene que seleccionar qué partecita es la importante. No puede ser que todo sea importante, si no serían todos los libros, ¿no ve? Entonces eso es importante. Es muy exigente nuestra universidad en ese sentido. Es seleccionar, puede colocar seleccionar las diferentes teorías sobre las estrategias motivacionales. Fíjense que hay hartos verbos, pero el verbo que usted va a hacer es el verbo que usted va a colocar, es lo que va a hacer en la tesis, no antes de la tesis ni después de la tesis. Por eso es que no va el verbo implementar. En la tesis no implementa nada, porque si colocamos implementar, usted tendría que ponerlo en práctica su propuesta, sacar fotos y hacer un informe de la implementación. Y no existe ese punto en la monografía. Entonces, no va el verbo implementar. Que usted quiera implementar o que lo vaya a implementar, eso es otra cosa. Eso no está entrando en la monografía.
Mis verbos son lo que yo como investigador voy a hacer en la monografía, no lo que voy a hacer ni antes ni después. Esa será su intención. En lo importante puede colocar. Esta investigación es importante porque se puede implementar, más no los objetivos. Porque el trabajo es 100% teórico, no implementa nada. Bien, estimados, ese es mi número de teléfono. Los que deseen copiarlo, tengan alguna duda, y pedirles que me coloquen al grupo de WhatsApp también. Ahí les voy a enviar bastantes libros para que ustedes se guíen de qué tema les gustaría investigar. Y como les decía, en algún grupo es una aventura académica, ¿sí? Es algo apasionante, muy bonito. Es el 721-872-56. Si no contesto sus interrogantes en ese momento es porque, como ahorita que está sonando mi teléfono, mensajes, porque estoy en clase o en alguna reunión, pero en el momento que me desocupo yo tiendo a responder sus inquietudes. ¿Sí? El 721-872-56 para cualquier situación, porque yo entiendo que quizás para algunos o muchos esto es algo un poquito nuevo. Bien, no sé si hay algunas preguntas. Caso contrario, yo voy a empezar a preguntar a cada uno de ustedes. De todas maneras, antes de eso, vayan alistando su hojita que les había dicho sobre la pregunta que se va a hacer. Yo les voy a preguntar así al azar, pero antes voy a decirles qué tarea vamos a hacer. Seguimos no importando la edad, ¿no? ¿Y qué tarea hay que hacer? Decirme, ¿cuántos puntos vale? ¿Y hasta cuándo hay que presentar? Esa es la clásico, ¿sí? Que los que están en casa, ¿y te dieron tarea? Tía, hermana, hija, ¿tenés tarea? Dice, sí. ¿Y qué tenés que hacer? ¿Y para cuándo tenés que hacer? ¿Se dan cuenta? Las dudas y el problema se manifiesta en preguntas. Siempre. Ya, bien. Vamos a hacer una estructura monográfica de la monografía, nuestra estructura final. Tienen que hacer la carátula como corresponde, no hay nada con negrita, solamente el título de su trabajo. Número de letra, Arial 18, 13, 14. El índice, como lo tenga. La introducción, 4 páginas. ¿Qué va a entrar en mis 4 páginas? La breve presentación del problema. Silenciamos el micrófono, por favor. La argumentación teórica práctica, porque es importante desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. ¿Y cuál es el problema en sí? Cuando dice problema, ahí lo enuncia como pregunta. Donde dice problema, ahí colocamos la pregunta. Donde dice situación, preguntas científicas. El planteamiento del problema está dentro del problema, la situación problemática está dentro del problema y luego las preguntas científicas. Si son 3 mis objetivos específicos, mi objetivo general 4, un objetivo general y 3 específicos. En realidad tengo 4. Entonces mis preguntas también deberían ser 4. Una pregunta general y 3 preguntas específicas. Incluso puede hacer usted una tablita. Pregunta general, objetivo general. Pregunta específica, objetivo específico. Segunda pregunta específica, segundo objetivo específico. Esa lógica tiene que haber. Esa lógica tiene que existir en las preguntas. Cada pregunta tiene su objetivo. Luego tenemos los objetivos, el general y los específicos. Eso tiene que tener una extensión de 4 páginas. Puede silenciar su micrófono, Lice. Estas 4 páginas son de tamaño carta, interlineado 1.5, Arial 12 y los márgenes que habíamos anotado anteriormente. Superior e inferior 2,5, izquierdo y derecho, izquierdo 3,5 y derecho 3. Esto va a estar ya en su plataforma.
Bien, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a pasar, no tengo yo... Buenas noches, disculpe que la interrumpa. No se está escuchando nada, no sé si el administrador puede el audio de esa persona. Sí, lo que pasa es que yo no soy... no estoy habilitado para poder silenciarlo. Por favor, el licenciado que está con el micrófono activado. Y estamos mirando una novela, ¿no? Bien, vamos a concentrarnos ante el ruido. La atención igual es importante. Por favor, si el licenciado, parece que es el licenciado Weimar Villegas o no sé, que está con el micrófono activado. Al final la señora no lo puedo silenciar, no tengo eso. No por favor, está interesante la novela que sigue, ¿no? Ya, bien. Vamos con lo nuestro. Estimados licenciados, voy a llamar al azar. Voy a pedir, a ver, aquí lo tengo ya a todos ustedes. Un número. A ver, vámonos al número al azar. El licenciado Jorge Reynoso. ¿Está el licenciado Jorge Reynoso? ¿Puede silenciar el licenciado, por favor, su micrófono? Por fin. El licenciado Weimar, silencia su micrófono. Licenciado Reynoso, ¿está? No, me refiero a que termine de desarmarlo. ¿Y cuánto tiempo? ¿Está el licenciado? Bien, vamos a pasar entonces al siguiente. A ver, una licenciada. La licenciada Elia Rosemary. ¿Está la licenciada Elia Rosemary? Sí, estoy aquí. Le voy a pedir que me hable fuerte porque lastimosamente el licenciado Villegas, me parece, no nos está siguiendo porque no nos escucha, porque no silencia el micrófono. Licenciada, ¿cuál es el problema que a usted le gustaría dar solución o cuál es el tema que le viene a la mente para investigar? A ver, le escuchamos. Usted hace rato nombró algo sobre las técnicas de evaluación. Las técnicas de evaluación, me llama mucho la atención eso. Lo que sí no sabría es cómo plantear el problema, ¿no? Muy bien. La solución son los instrumentos de evaluación y el problema sería la calificación o el bajo rendimiento, ¿no? Pero enfocado desde que me están calificando porque me están calificando solamente mi examen. No me están calificando mis proyectos, no me están calificando las tareas, no me están calificando los prácticos, mis exposiciones, o no me hacen exponer. Entonces, el problema es la calificación, la forma de calificar, o la forma de evaluar, y la solución son los instrumentos de evaluación. Usted le va a dar todos los instrumentos de evaluación para que se califique de la manera que corresponde. Por favor, al licenciado Villegas, que silencie su micrófono. No sé, licenciada, si ya quedó mejor la lectura de la idea. Sí, me ha quedado un poco más claro. Le agradezco. Licenciado Weimar Villegas, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Licenciada Elia Rosemary, dígame un número del 1 al 28. El 28. Ya, nos vamos a ir al último. La licenciada Judith. ¿Está la licenciada Judith? La licenciada Judith nos sigue. ¿No está la licenciada Judith? Bien, vamos a la anterior, antes de la licenciada Judith. La licenciada Lisette Chacón. ¿Está la licenciada Lisette Chacón?
Licenciada Lisset. ¿Está licenciada Lisset? Sí, Licen. Hola, Licen, ¿cómo está? Buenas noches. ¿De dónde nos sigue usted? ¿De qué departamento? Licen, buenas noches. Yo vivo en Riberalta. Desde Riberalta estoy haciendo el curso. Riberalta. ¿Cómo está la lluvia por allá? Torrencial todos los días. Me imagino. Me imagino. Y ahora sí estamos con más silencio. Licenciada Lisset, ¿cuál es su profesión? Soy maestra. Ah, usted es colega mía. Licen, querida, ¿cuál es el problema que a usted le gustaría profundizar, que a usted le gustaría analizar y proponer algunas alternativas de solución? ¿Cuál es el problema que está en su mente? Recursos o la solución, si no. A ver, algo. Recursos educativos digitales. Ya, eso sería ya recursos educativos digitales, ¿no? O herramientas digitales. ¿Eso es la solución o el problema? La solución. Muy bien. El manejo de los recursos educativos digitales, las habilidades digitales. ¿Y cuál sería el problema? Deficiencia en los procesos educativos. Ya, muy bien. Podemos nosotros, tenemos que conceptualizar. Para una primera instancia está perfecto, está muy bien. Podemos hablar de la evolución quizás de las modalidades de atención. Podemos hablar de la educación tradicional o la educación clásica. Entonces, o la educación a distancia o la educación presencial. Mi estimada Lice, recordarle que esto es un diplomado en educación superior, por lo tanto tiene que analizar su propuesta en un contexto educativo de educación superior. Puede ser una universidad, un tecnológico, un instituto técnico superior o la escuela normal de allá de Riberalta, más no le aconsejo una unidad educativa. ¿Me entendió? Ya, sí, perfecto. Entonces podría ser así el uso de recursos educativos digitales para la especialidad del nivel inicial. En formación, es en formación docente. Ajá. En formación docente, sí. Ajá, en formación docente. Me parece genial. La felicito. Ya tenemos su tema. Licen, querida, Licen, Lisset, un número, por favor, del 1 al 29. 10. 10. En mi pantalla, número 10 es la licenciada Miriam. ¿Por qué más mujeres? Miriam, la Licen Miriam. Buenas noches, licenciada Miriam. ¿Usted nos está siguiendo? Sí, buenas noches, licenciada. Sí, le estoy siguiendo. Claro, un poquito entrecortada porque acá un poquito estaba lloviendo en Pando, entonces la señal un poquito no está tan buena. Bueno, yo no estaba tal vez un poquito pensando, ¿no?, sobre el tema, pero me parece interesante respecto a las ventajas y desventajas de la educación virtual, porque muchas veces no todos, digamos, las familias pueden acceder, digamos, a ese, por decir, a un medio internet, por eso, ¿no? Entonces, creo que ahí va a ser un poquito la temática que me gustaría abordar. Ya, perfecto. Muy bien, licenciada. Sí, y ahora cuando usted dice ventajas y desventajas, no solo se enfoque usted en los recursos, porque en su propuesta usted no va a donar ningún dispositivo móvil y tampoco va a hacer ninguna conexión a internet con costos bajos, ¿no ve? Está bien que lo nombre, pero tiene que trabajar lo que nosotros podemos hacer como educadores, que puede ser el manejo de herramientas, el tiempo. Por ejemplo, yo felicito, y sé que no todos me han seguido las 2 horas, porque la atención en presencial, el proceso de atender en presencial, ustedes me van a escuchar, yo normalmente doy bastante en presencial, me van a escuchar atentos como que 15 minutos. Al minuto 17 van a buscar su teléfono para ver si alguien les escribió. Al minuto 18 ya cenaron, ¿dónde están? Al minuto 19, ¿qué harán en mi casa? Entonces, hay distractivos
estando frente a frente. Estando frente a frente. O la compañera le habla, o si no le dicen un descansito, un receso. En la casa, por eso muchos tienen incluso con el tema apagado, se han levantado, han ido a la cocina, están en la sala, hemos escuchado un poquito la bulla también, están con la televisión. Entonces, una de las grandes desventajas de la modalidad virtual o el uso de los encuentros sincrónicos es esta disciplina de buscar un espacio y decir, esta es mi aula virtual, donde yo no puedo atender a nadie en casa, donde este es mi espacio del proceso enseñanza-aprendizaje, y uno dice, estoy yendo a clases. Por lógica, si es que a veces en la modalidad presencial, un ratito vamos al baño, ¿sí? O esperamos al receso. Lo propio. Si son 2 horas, yo debería haber ido antes, a las 7:15, y estar, ya sea con mi teléfono o con mi computador, atento, porque es mi clase, es mi aula virtual, es mi espacio. Pero eso está débil, especialmente en Latinoamérica y en el mundo. Trasladamos mi aula virtual a mi cocina, a mi baño, mi sala, al medio de transporte. Estoy en el micro, estoy en mi cama pasando clase. Entonces no hay esa disciplina de pensar en uno, porque la clase es para usted. La clase es para usted. Entonces, mi aula virtual, mi disciplina de mi espacio, esa es una gran desventaja que está haciendo de que, por eso dicen, no se entiende, no es lo mismo. Claro que no puedo preguntar, porque quizás hasta estoy en situaciones de vestimenta que no quiero que nadie me vea. Entonces no le estamos dando nosotros mismos la rigurosidad, la responsabilidad de un manejo de aula virtual como corresponde. Y esa es la gran desventaja que está llevando a la falta de atención. La retención de los aprendizajes vienen a ser mínimo, las dudas son bastantes, y pasamos a ver la grabación de las clases. Y en la modalidad de la educación regular, muchas veces ni la graban la clase, y no es lo mismo porque segura estoy, y hay estudios, busque el Milicen querida de la UNESCO, que una grabación es peor que estar en este encuentro sincrónico. Hasta se duerme escuchando la grabación. Entonces, es más difícil. Esa es una gran desventaja. El cómo maneja el aula virtual. Dice, ¿Se da cuenta? Si me permite, yo me estaba enfocando más o menos en, como usted dice, ¿no? Por decir, en mis hijos, ¿no? Porque usted sabe cuando hay ese tipo, digamos, de modalidades, no siempre, digamos, el estudiante es lo mismo como es presencial. Como usted dice, no hay distracciones. Si no son, digamos, algunos son otros, digamos, que no prácticamente llegan, me refería al nivel de aprendizaje. Porque cuando estamos presencial, bueno, estamos mediante observación, mediante las prácticas, participación, etcétera, ¿no? En cambio, en la modalidad virtual muchas veces inclusive no están encendidas las cámaras, o de repente también inclusive puede ser una de las desventajas las calificaciones, porque usted sabe cuando uno hace su presentación, el estudiante puede estar sin, digamos, por X razón no tiene, digamos, la cámara, y bueno, pues hace su examen teniendo, digamos, un apoyo, digamos, ¿no? Entonces son situaciones que yo un poquito fui analizando, digamos, en la experiencia, en la realidad de mis hijos. Por eso que me gustaría un poquito abordar este tipo, digamos, de estudio, ¿no? Eso más o menos. Está muy bien, Lice. Entonces, el proceso enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual, ¿cierto? Sí, Lice. Muy bien, y quizás ahí tendríamos que ver, creo que usted ya lo anunció de manera muy precisa y clara el tema del problema. Ahora lo que nos resta es buscar algunos respaldos teóricos, documentales. Puede iniciar para colocar sus antecedentes sobre los estudios de la UNESCO. La UNESCO ha hecho estudios muy recientes en cuanto a la conexión de Internet a nivel del mundo, a nivel de Latinoamérica y a nivel de Bolivia, con porcentajes, con cuadros en porcentaje.
porcentaje de personas que logran ingresar a estos procesos formativos y el porcentaje de personas que no, incluso por departamento. ¿Sí? Es saber preguntar. A veces me dicen, ¿cómo encontraste esa información? Pregunte de manera precisa. Si usted va a un restaurante, no diga, ¿qué tiene de tomar? ¿Tiene café con leche tibia? Usted quiere café con leche tibia. Entonces, lo mismo tiene que preguntar. Proceso, enseñanza, aprendizaje en la modalidad virtual, en educación superior, en medicina. Así, bien preciso. Y le va a salir bien precisa también la respuesta. No pregunte de manera genérica, porque esa información luego no le va a servir de mucho para su monografía. Es muy genérica y usted lo lee y lo plasma así y se nota que es muy genérico. Entonces, pregunte ya de una vez de su carrera, es donde usted lo va a aplicar, porque tenemos que ubicarnos en un contexto universitario. Sí, eso es importante para todos. Bien, licenciado, se me agotó lastimosamente el tiempo. Con seguridad voy a estar, les pido que me coloquen al grupo de WhatsApp. Ahí en el grupo de WhatsApp le voy a enviar algunos ejemplitos de algunas monografías de nuestros compañeros que ya han llevado en anteriores módulos. Así también les voy a enviar otras tesis de otras universidades que ya han sido defendidas también y algunos libros para que tengan ahí un panorama más amplio de diferentes recursos que ustedes pueden investigar, como el tema de los... me gusta bastante el tema de los gráficos a mí, ¿no? Porque estamos en un mundo visual, Este tema de los gráficos es tanto en la presencial como en la virtual, todo es visual. Entonces hay bastante material y bastantes temas que nosotros podemos investigar, ¿sí? Nuevamente mi número voy a colocarlo en el chat, pero les voy a volver a dictar el 721-87256. Si no contesto es porque estoy en clase y voy a colocar para todos. Es porque estoy en clase y por eso no puedo contestar, pero luego yo leo el mensaje y le mando el audio o la respuesta. Si en caso usted me envió su mensaje a las 6 de la mañana, como hacen muchos colegas, que ya están terminando su monografía, otro grupo, y yo quizás no he despertado o estoy en otra actividad, entonces tímbreme para que yo lo vea, porque como ustedes son, fíjense, son 28, que 20 me escriban y usted que me escribió a las 6 de la mañana, su mensaje está abajo y el que me escribió a las 8 de la mañana, que es cuando yo estoy revisando mi WhatsApp, es el primero. Y aquí se cumple, los últimos serán los primeros. Entonces usted me timbra y me dice, Licen, o me vuelve a escribir, Licen, por favor, revísemelo, y ya yo le voy a atender. Entonces estoy predispuesta a que trabajemos hermosos trabajos en cuanto a esta investigación científica monográfica. Me preguntan, antes de retirarme, ¿cómo formulamos un índice si iniciamos recién con esta monografía? O de ser así, es que tiene que colocarlo, índice coloque y déjenlo en blanco aunque sea. Es que tiene que estar ya esa página, es para que luego ustedes sepan que ahí va el índice. Es para ir un poquito más formal. Solamente va a estar en este punto el planteamiento del problema, inciso A, B, C, objetivos, nada más, ¿cierto? Eso coloque, eso, nada más, pero vaya colocándolo. Todavía quizás no lo va a hacer con índice de tabla. Claro, yo sé porque todavía no lo está terminando, pero quizás lo quiere ya iniciar así. Haga la hojita donde dice índice, ¿ok? Dicen Darío. Bien, muchas gracias a todos por su tiempo. No les digo tengan buen descanso. Licenciada, no perdón. Licen, dígame, Licen López. Perdón que le corte, licenciada, la tarea, la actividad que tenemos que realizar, ¿la va a subir a la plataforma seguramente? Sí, la voy a subir a la plataforma. Antes que ingrese con ustedes, estaba viendo la plataforma, que si ya estaba yo también habilitada. Voy a preguntar en este momento para que me habiliten y subirlo, y le voy a enviar, lo que más necesito es que me adjunten al grupo de WhatsApp para que le envíe bastante material. ¿Sí? Entonces, gracias, perfecto, bien. En eso quedamos. Muchas gracias a cada uno por su tiempo. Como les decía, no les digo feliz descanso, sino les digo, nada, empiecen a leer una horita, todavía es temprano, son las 9, hasta las 10, para que vayamos ya
determinando nuestro problema, pensando en nuestra posible solución, de qué le gustaría a usted investigar. Esto es una aventura académica, veámoslo así, donde aprendemos más y podemos compartir, y muchas veces nos abre espacios laborales también. Entonces, es tan bonito investigar, es un privilegio poder investigar. Felicitarlos por seguir este estudio de posgrado y estamos para colaborarnos entre todos. Un abrazo y buenas noches a todos ustedes. Hasta luego. Gracias, doctora Delia. Gracias a todos por participar. Hasta la próxima clase. Buenas noches. Ya está agregada al grupo de WhatsApp por si acaso. Ya. ¿Ya? Ok. Y también la plataforma, Lili.